Continuamos en este Vigo Debate. Lo habíamos dejado hablando un poco de esa ley que se quiere implementar en Galicia de prohibir, digamos, ciertas bebidas energéticas y también vapeadores. Para cerrar ya este punto y seguir avanzando, Sandra, ¿algo que quieras comentar al respecto? ¿Te parece una medida acertada? Estoy totalmente de acuerdo, bueno, con lo que habían comentado los compañeros con anterioridad. Al final está pues casi todo dicho. Debería ser algo que se regule y, bueno, muy importante también uno de los talleres de sensibilización que puede ser que abarca ambas cosas en tema de adicciones, pero también de alimentación. Estas bebidas energéticas tienen una altísima cantidad de azúcar. Es algo en lo que hacemos muchísimo hincapié, aparte de cafeína, etcétera. Son altamente azucaradas, lo cual no es lo correcto que se ingiera. Ya vamos a hablar en infanto-juvenil, pero en adultos tampoco sería lo más adecuado. Y bueno, creo que lo comentaron así un poquito todas las compañeras, estamos de acuerdo que debería ser un tema regularizado y legalizado. Sí. Quería hablar del tema de la droga y especialmente la cocaína, porque es que vi unas cifras que me llamaron la atención. Dice que estamos en cifras históricas de tráfico y consumo, siendo uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa y con ciudades como Santiago de Compostela entre las 5 españolas con mayores cifras de consumo de cocaína. Esto lo dice el informe, el último de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Qué está pasando, David? Pues no sé muy bien lo que está pasando. Seguramente se está evidenciando algo que estaba quizás de una manera latente, ¿no? Y a lo mejor no sé si después también de este pequeño paréntesis, entre comillas, como pudo haber sido la pandemia, pues ahora hemos vuelto, ¿no?, a salir de manera un poco desbocada. Sí es cierto que en un momento determinado parece que las redes del narcotráfico habían mudado hacia el sur de España, toda la parte del sur y del estrecho, y que vuelven a recuperar lo que yo creo que nunca se había perdido, que son la entrada por las rías nuestras, ¿no?, con las conexiones con las organizaciones de Latinoamérica. La evidencia también es que las personas que llegan a los recursos con problemas, o sea, seguimos viendo que la cocaína es una de las sustancias principales. Alcohol, cocaína y cannabis, o alcohol, cannabis y cocaína, a lo mejor por ese orden, suelen ser las sustancias principales de consumo, y también parece que se evidencia una leve y ligera descenso de edad de inicio en los últimos años. Pues bueno, eso es lo que está pasando. No sé si estamos mudando también hacia otro tipo de patrones y de parámetros de consumo. Jesús, que vosotros también estáis ahí a pie de cañón, seguramente evidencias todo esto, ¿no? Antes hablábamos de un factor ansiedad, que es la población, y otro factor fundamentalmente es el dinero para el resto. Entonces, no sé si es una batalla perdida, si realmente el país más afectado por el uso de drogas es Estados Unidos. No han sido capaces de conseguirlo. Hay cantidad de países que están involucrados en lo que es el tráfico, la corrupción, el delito, el crimen. Es tremendo, ¿no? Entonces, claro, pasan los años y cuando éramos pequeños, vosotras no, quizá, pero veíamos lo del domum, que era para el hambre. Sí. Sigue habiendo hambre. Veíamos lo de las guerras, sigue habiendo guerras. O sea, parece que este tema, justamente por el factor económico, dinero, algo que mueve tanto dinero y de esta manera, pues es difícil de erradicar. Por eso, claro, nuestro objetivo sería que esto, la llave de esta situación, la solución a esto la tendrían los consumidores. Claro, si no hubiera consumidores, estoy seguro que no habría narcotraficantes. Claro, eso es una perogrullada, claro. Realmente no tiene sentido. Los traficantes dicen que si no hubiera consumidores, ellos tampoco venderían, ¿no? Pero sí es cierto que ante el otro, lo único que podemos hacer es realmente trabajar en que la población no tenga que usar este tipo de sustancias. Concretamente, pues la cocaína. Hay una cuestión que son las encuesta de edades, estudios, que realmente siempre es preguntando a la gente. Cogen 2.000 personas en Galicia y les hacen una encuesta. ¿Usted ha probado esto en el último año? Pero no. ¿Usted lo ha probado alguna vez en la vida? ¿Lo ha probado en el último año? ¿Lo ha probado en el último mes? ¿O lo toma a diario? Y contestan, sí o no, y ahí salen datos. Sí. Y luego está la otra cuestión, que es la que nos refieren nuestros pacientes, nuestros usuarios, de cómo está la situación. Por ejemplo, pues de que no baja el precio, a pesar de que está inundado el mercado, a pesar de que está entrando cantidades ingentes de comisos.
que tenemos la cuestión de una nueva forma de consumo absolutamente perjudicial que ha sido importada de Estados Unidos, que es lo que llamaban el crack, que aquí antes no llegaba y que ahora está en forma de consumo especialmente pues, en narcopisos, que está habiendo en Vigo situaciones de este tipo, donde son potencialmente adictivas y harán cualquier cosa para conseguir su dosis diaria, como en el caso de la heroína, donde también hay información de que está adulterada esta cocaína tipo crack con otras sustancias. No se sabe a veces qué, por ejemplo, algún caso de Madrid ha sido con fentanilo, con lo cual se juega entre dos sustancias, una estimulante y otra depresora del sistema nervioso central, y que además potencia la adicción. Con lo cual, hoy por hoy es cierto que entre las drogas ilegales la cocaína es la sustancia que más personas trae a tratamiento, en este caso Alborada, con un 48% de las personas que acuden a tratamiento. Es decir, una de cada dos. O sea. Y que sigue estando ahí y que realmente pues, no podemos tirar la toalla. O sea, es que cada cual tiene que hacer lo que le toca. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, los jueces tienen que hacer lo suyo, nosotros, la prevención tiene que hacer lo nuestro, atender a la gente, las familias, todo el mundo tiene que hacer lo suyo. No podemos pensar que de pronto está la batalla perdida. Claro, sí, sí. Luego del fentanilo hablaremos también, pero claro, estamos diciendo, lo decía también Jesús Etes, ha habido avances con el tabaco, hay una ley, parece que se reduce el consumo, pero yo esto sí que no lo veo con las drogas ilegales. Incluso a lo mejor no sé si lo que también decía David, que ha bajado la percepción del riesgo. Loreto, ¿cómo lo ves este asunto? Pues posiblemente haya bajado esa percepción, volvemos a lo mismo. Sí que está habiendo ese consumo de cocaína, porque consta, ¿no? Y que, pues eso, se mantienen precios iguales, hay más cantidad, es más fácil. De hecho, en la gente joven maneja todo tipo de sustancias, o sea, y saben cómo acceder a ellas, ¿no? Pero también esto es un problema de adultos, ¿eh? Claro, cocaína, sí, no, de jóvenes no, pero me De refiero hecho. que es sorprendente porque antes a lo mejor, claro, quiero decir, tú podías salir, podías saber vender, pero ahora la gente joven, si quiere, tiene más acceso. Sí, pero es que, claro, evidentemente, cualquier persona va en Vigo, por ejemplo, y puede conseguir drogas fácilmente, ¿vale? Relativamente fácil. Y entonces, claro, se está moviendo a niveles que efectivamente que no había de consumo de drogas, ¿vale? A niveles previos que se había bajado, pues posiblemente eso, en la pandemia, ¿no? Pero bueno, claro, porque hay una percepción, yo creo, pues eso, y bueno, o que más que la percepción también de que la sustancia no es inocua, sino que yo creo que ahí afecta bastante lo que decía él, esa percepción, ¿no? Ese aumento de la ansiedad, ese recurrir a soluciones fáciles para abordar problemas cotidianos, ¿no? Al final la gente, y eso lo encontramos los psicólogos clínicos, los psicólogos sanitarios, ¿no? Que la gente quiere una solución rápida para pasar el momento porque esto está muy mal, y entonces una evasión, un medio en el que, bueno, pues me evado de la realidad. Al final, pues yo creo que todo va a ir encaminado a la educación, lo que estamos hablando, a la prevención, a que la sociedad entienda que es un problema de todos, porque si no, no es un problema del narcotraficante, no es un problema del que ya tiene que ir a un programa específico para desengancharse de una droga, que es como el que ya tiene el problema, no, el problema es de todos, porque si al final tenemos que entender que la sociedad tiene que ser capaz de resolver y de gestionar las dificultades sin tener que recurrir a sustancias, por esas sustancias también hablamos, también me estoy encontrando a jóvenes que me hablan del consumo, pues mezclan ansiolíticos, tal, porque claro, aquí todo el mundo tiene recetas, que cogen pastillas, que mezclan, tienen una formación farmacológica, que hacen unos combinados entre alcohol, pastillas que ya le han cogido a la madre en el botiquín, tal, y entonces, claro, al final estamos generando pues, un problema que es el no afrontamiento de la realidad y no generar estrategias y formas pues eso, saludables de vivir y vivir desde el bienestar y desde la salud entendida de una forma plena, que es estando bien, ¿no? Sin necesitar de nada más. Es que estamos hablando de la cocaína, que sigue siendo la sustancia principal, digamos, de aquella sustancia principal de consumo de las personas que acceden a un recurso tratamental. Sigue estando, yo creo que los últimos años se continúa, pero ante la reflexión que tú hacías, que es así, ¿no? Soluciones fáciles ante un problema, no lo vemos también en los últimos años, es cómo se ha disparado o ha incrementado el consumo de benzodiazepinas, ansiolíticos, hipnosedantes, con y sin prescripción médica, ¿no? Claro, es que, entonces, claro, soluciones fáciles cuando accedes al sistema sanitario de salud mental o salud pública y tienes una cita con un psiquiatra, con el psicólogo y la siguiente es dentro de 6 meses, o en el mejor de los casos, pues claro, la solución muchas veces tiene que pasar pues, por una relativamente fácil o la más fácil, que es la medicación,
con que en ocasiones, pues a veces yo no sé si es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sandra. Claro, dentro de este apartadito, podemos decir también Cruz Roja. Lo traje así escrito, no pensé que llegáramos al punto, Bueno, pero hemos dije, llegado. Sí, sí. Cruz Roja tiene un nuevo programa también ahora del área de salud, que ya no es dentro de juventud, sino a nivel general, que bueno, tiene un objetivo que es normalizar y desestigmatizar los trastornos de salud mental. Nos estamos encontrando pues con mucho tema, lo que decía ella, de tema de menor o adolescente que tiene acceso a una cantidad de medicamentos o de esa botica recetados para la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este nuevo programa sí que es verdad que se intenta desestigmatizar esta salud mental, ver que, pues, sensibilizar sobre ella, explicar también en general y bueno, tenemos un servicio de apoyo psicológico, por supuesto, esto no es un taller, ni mucho menos, pero bueno, sí que es algo que nace de esta necesidad de que luego se busca la solución en el consumo de cocaína, etcétera, eso es una parte, pero bueno, sí que hay un área, o sea, un apartadito del área que lleva este tema de salud mental. ¿Y notas que ha bajado la percepción del riesgo con las drogas? Yo creo que sí, de hecho, cuando hablábamos antes, que hablaba aquí el compañero también, en los talleres de temas sobre adicciones, hablas con los adolescentes y, bueno, digo adolescentes por poner el colectivo, más o menos. La percepción sobre la cocaína y la heroína les suena como algo que ya conocen, ya se lo saben todo de ello. Y es como, no, espera, que hay mucha información aquí, esto es un hilo conductor muy largo. Es verdad que después nosotros ofrecemos también un servicio que es multicanal, ¿vale? Y pueden realizar pues, preguntas que se hayan quedado sin contestar, vamos a decir, y a 24 horas al día, por supuesto, a través de redes sociales, WhatsApp, teléfono, Facebook, y pueden realizar todas las preguntas, pero sí que quizás el riesgo sea menos latente o lo perciban como menos latente, por supuesto, ahora mismo. Es verdad que en la adolescencia el consumo de cocaína, vamos a decir que es menor que, por ejemplo, el consumo de cannabis o de vapeadores o de bebidas energéticas. Al final un menor de 12 años pues no tiene acceso, a la cantidad económica que supone costearse esta adicción. Sí, Jesús. Es cierto que cuando la gente le preguntan si hay riesgos, yo creo que en general hay una cuestión que es la teoría, otra es la práctica. La gente tiene conciencia, tiene información de lo que pasa, pero yo creo que no tienen la conciencia de responsabilidad sobre su vida. Por primera vez en los muchos años, el sistema sanitario, incluso de servicios sociales, ha hecho crack, ¿no? Antes podíamos pensar cualquier cosa. Si me tienen que cambiar unas válvulas del corazón, que me las cambien. Si me tienen que cambiar un riñón, que me lo trasplanten. O sea, ahora cada vez es más complicado acceder a los servicios, lista de espera, atención médica, porque está por muchos factores, ¿no? Y eso se traduce también en una especie de invulnerabilidad, de sentimiento de invulnerabilidad de mucha gente, que yo diría que es estupidez, idiotez mental. Y hay que decírselo así. Si cuando de pronto alguien te dice, o dice estos días, vamos a poner un ejemplo, no quiero demonizar esta isla, Ibiza, a tope, llena de gente, no hay un solo sitio donde estar, discotecas llenas de gente, donde se sabe absolutamente que ahí la gente va, primero a vender y segundo a consumir. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se hace eso? ¿Qué responsabilidad tienen? Que podemos decir, la culpa es de los padres, es de los educadores, de la sociedad. Sí, es verdad, de todo el mundo. Pero hay una responsabilidad individual que no se puede delegar. Y menos con esa idea de que me curen. Ya me curarán. Por ejemplo, en nuestros centros, alguien podría decir, bueno, yo si tengo un problema ya iré a Alborada o a ver qué te va a la Cruz Roja o a ECE y que me solucionen el problema. Eso no es así. Y menos con unas cantidades de una prevalencia donde cualquier servicio, pues lógicamente, se satura, donde hay una dificultad incluso, pues hay muchos factores, incluso de falta de profesionales para hacer frente a todos los problemas sanitarios que hay. Por lo tanto, el autocuidado, la persona tiene que ser responsable de su vida y de su salud. No puede delegarlo en que los demás se lo resuelvan. Sí, tal cual.
Y quería tratar un tema que también ya lo dejó deslizando Jesús, que es el tema del fentanilo, porque vemos imágenes que nos llegan de Estados Unidos, prácticamente todas, y que podemos ver alguna de ellas, de la reacción que desencadena, porque vemos gente como zombie, ahí pueden ver un ejemplo, ahí estos en Estados Unidos, creo que Filadelfia es la ciudad más afectada, y a mí esto me asusta una barbaridad verlo, digo, Dios mío, que esto no llega aquí a España ni lo podemos ver algún día en nuestras calles. David, ¿qué riesgo tiene esto? Porque es que he leído que es 50 veces más potente que la heroína. Sí, el fentanilo es un opiáceo, como la heroína o la morfina, que puede llegar a ser 50, incluso más veces más potente que estos otros opiáceos que más conocidos, como puede ser en nuestro entorno la heroína o la morfina. Claro, su uso principalmente es un uso médico, como puede ser la morfina, es un analgésico muy potente con prescripción médica para aquellos pacientes con dolores muy cronificados. Y, bueno, ¿qué ocurre? Que sí es cierto que en Estados Unidos es un drama social en ciudades como Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco, donde se ha desmadrado todo esto, y claro, decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Yo siempre la reflexión es cuando Estados Unidos se resfría o estornuda, pues igual nosotros nos tenemos que, el resto del mundo, incluso Europa, pues abrigar. No hay evidencia que todavía aquí esté llegando de esta manera, ¿no? Sí. Por lo menos en los centros de tratamiento, lo que no significa es que haya que estar en una calma de alerta, ¿no? Sí ha habido un episodio, antes Jesús lo relataba, mezclado, cortado, ¿no?, las sustancias con algo de fentanilo. Ha habido algún caso por ahí por Barcelona, el resto de Cataluña puntual. Pero bueno, yo creo que debemos estar muy atentos y muy alerta porque, claro, todo esto es un negocio, el fentanilo se sintetiza en un laboratorio, es de fácil y más barata su elaboración. Entonces yo creo que debemos estar muy atentos y muy alerta sobre cómo puede ir evolucionando esto en nuestro entorno, ¿verdad? Claro. ¿Pero esto se puede conseguir fácilmente, Jesús? ¿O necesitas una prescripción médica? No, vamos a ver. Primero, estamos hablando de que ha aumentado al 15,6% la cuestión del uso de opiáceos con receta. La idea sería lo que llamamos la algofobia. La algofobia, algos en griego es dolor, entonces tenemos una fobia al dolor. Entonces, lógicamente, la sociedad, dos palabras utilizadas en nuestro lenguaje habitualmente son paracetamol y ibuprofeno. Sí. Son realmente sagradas, ¿no? Por decir. Pero cuando eso no llega, no voy a decir productos para no dar publicidad, sí, ni sustancias, sigue hacia sustancias cada vez más potentes para eliminar el dolor. Sobre eso no hay el suficiente control y hay que instar a todas las autoridades médicas a que realmente todas las personas que están a tratamiento por dolor crónico con fentanilo, oxicodona, sustancias de ese tipo, haya un control absoluto de las dosis, de lo que consumen, del excedente, de qué pasa cuando una persona deja de usar esa medicación y tiene todavía recetas o tiene material almacenado en casa, etcétera, para que realmente sea recuperado y se evite que pase al mercado negro, porque eso puede ocurrir. Claro. Las benzodiazepinas, que todo el mundo las puede conseguir, siempre se pone el ejemplo desde el abuelo que las tiene en casa hasta alguien que va a urgencias, dice que tiene mucha ansiedad y consigue ya que le liberen una receta porque con una pastilla no le llegó, vuelve diciendo que... Y entonces es el comienzo de sacar partido a una pastilla que vale X, no voy a decir el precio, sacarle 30 veces más de dinero, ¿no? Entonces, la cuestión es que el fentanilo legal es por ahí y luego tenemos el ilegal, que ahí tenemos que, no se puede, voy a decir, tirar la toalla. Ahí es una cuestión de las fuerzas de seguridad del Estado. Tienen que trabajar la policía para evitar que puedan llegar pues, los cárteles, en este caso, pues lo que pasa en Estados Unidos, que son mexicanos, donde realmente pasaron del fentanilo legal al fentanilo ilegal, también lo adornan con píldoras de colores para hacerlo más atractivo, y estamos hablando de 150.000 muertes al año en Estados Unidos. Es algo extraordinario. Mitad de Vigo. Sí, y además donde ya incluso la propia sociedad cuentan que ya pues a veces alguien está muerto en un parque, pues ya no van ni las ambulancias a recogerles, porque hay una adaptación a todo eso y esto no puede llegar aquí. No está llegando, no tiene que llegar. Y luego, por ejemplo, hay un factor que es, por ejemplo, el de la heroína, que podía ser la antesala de los opiáceos, donde
Claro, son encuestas, las encuestas están ahí, estancadas. El 0,1% de la población española, o sea, 1 de cada 1000, pues consume heroína. Y está ahí clavado, no se borra. Y el 0,6 lo han probado alguna vez en su vida. Sí. Es cierto, o hay nosotros preguntamos a nuestros usuarios, porque queremos saber cómo está la calle, y bueno, en general no hay alguna información contradictoria, pero no da la impresión, que es lo que más nos preocupa, que la gente nueva esté entrando en la heroína. La heroína son sobre todo antiguos consumidores, que se mantienen ahí. Lo preocupante sería que la gente de 18 empiece con eso, están empezando con otras sustancias, pero no con heroína, pero esto puede cambiar, o sea, entonces no se puede dar Loreto, por hecho Sandra, todavía. ¿cómo veis este asunto? Bueno, yo muy brevemente, porque claro, no le atañe mucho a la juventud ni a los talleres de sensibilización y prevención. Es verdad que lo hemos añadido también dentro del apartado en el que hablamos de los opiáceos, pues hablamos de esto porque los adolescentes, bueno, como siempre, esa franja de edad, tienen redes sociales, tienen móvil, tienen también una ligera adicción, podemos hablar, no generalizar, pero a estas redes sociales, etcétera. Y bueno, el fentanilo se ha hecho viral, esos vídeos, por todas las redes. Entonces es uno de los temas que nos surgen en estos talleres de sensibilización y prevención, de los cuales pues se habla desde la visión pues más objetiva de es un opiáceo, etcétera, etcétera. Por supuesto, pues si no ha llegado a las personas pues, con mayores consumos, es menos probable que haya llegado hasta adolescencia. Por el momento, eso, no tenemos... Sí. ¿Loreto? Nada, bueno, de nuevo, como dice Jesús y como dicen mis compañeros, hacer hincapié en esa concienciación, esa responsabilidad individual, porque sí que eso, si delegamos pues todo en, pues eso, la responsabilidad cuando es colectiva no es responsable que nadie, ¿no? Entonces yo creo que aquí partimos de, pues eso, de la formación, sobre todo, que hay que incidir en las familias, en la escuela, en la sociedad en general, para ver los riesgos, ¿no? Y que la salud es una cuestión, como decimos aquí, individual. O sea, tú eres responsable de tu salud, de tus consumos, de a qué te expones y el riesgo que puede implicar. Porque claro, una persona viendo estas imágenes, ¿no? Que tenga eso es un problema para la sociedad, porque esas personas que vemos ahí son hijos de alguien, son hermanos probablemente de alguien, y claro, pues se mueran en la calle, pues es un problema, ¿no? Pero que cada uno lo tiene que entender como que parte de uno, ¿no? La salud. Cuando estamos con franjas más pequeñas, evidentemente, esa responsabilidad recae en las familias, ¿no? Que tendrían que hacer mucha más formación, ¿no? Porque al final eso delegamos la responsabilidad, llevamos a los niños al profesional, lo llevamos al médico, al pediatra, a ver si me soluciona. Bueno, habrá que concienciar en que eso, que el dolor forma parte de la vida y podemos abordarlo, no hay que tomarse sustancias para nada, y que la vida hay que disfrutarla sin tener que estar pues, consumiendo sustancias, y después concienciar mucho en redes sociales el hecho de que cuando alguien me está ofreciendo algo, me está contando algo, también el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Para ver lo que puede haber detrás. Esa persona que me está ofreciendo una sustancia, sea bebida energética, sí, sea un vapeador, pues está a lo mejor ganando, tiene un beneficio porque hay una ganancia para esa persona y para el otro hay un daño en su salud, ¿no? Entonces, que no hay que olvidar que detrás de todo hay una industria. Claro, hay todo un negocio, ¿no? Y entonces, vale, que al final están ahí como muy a veces asociados, ¿no? Las farmacéuticas con el lobby de la alimentación, ¿no? Entonces, un poco tomar conciencia individual de la que la salud es una responsabilidad, que parte de eso, de una forma global, no solo es la ausencia de enfermedad, sino es un bienestar emocional y un cuidado, ¿vale? Y ya para terminar, porque alguno lee algún titular de prensa, no sé si es un alarmismo o no, de que se está viendo más trapicheos y consumo de droga en las calles de Vigo. Por vuestra experiencia, David, ¿estáis notando algo así o creéis que...? Claro, es que Vigo las pasó canutas, igual que toda Galicia. Sí. Llegar que te lo sabéis bien. Sí, lo apuntaba antes Jesús. Sí, es cierto que parece que hemos vuelto, porque a lo mejor hemos regresado o involucionado un poco esos narcopisos de antaño, un breve repunte. Parece que la evidencia hay, ¿no? No quiero mandar un mensaje tampoco alarmista ni catastrofista, claro. pero bueno, yo creo que debemos estar muy atentos, una calma tensa, si cabe, en alerta constante ante cualquier evidencia de cambio, porque bueno, la situación, pues, insisto, creo que debemos estar atentos sin alarmar. Y quisiera volver un breve apunte muy rápido, porque claro, antes hablando de baja percepción de riesgo, no debemos obviar que hay dos
sustancias, una legal y otra todavía ilegal. Digo todavía porque parece ser que se va a regular, que es alcohol y cannabis. Son las estrellas de la, digamos, de la baja percepción del riesgo, ¿no? De su uso, y aparte en el patrón de uso, como puede ser el alcohol con la modalidad en jóvenes de forma de atracón y en fin de semana, lo que multiplica el riesgo, y el cannabis por todas aquellas falsas creencias, ¿no? Y mitos y leyendas en torno a él, que habría que seguir estando atentos. Yo sigo diciendo que todo pasa por la educación, en su amplio sentido de la palabra. La educación es barra de protección, prevención y, bueno, y poco más. Y 30 segundos, Jesús, para acabar. Hay una pregunta que le hacía sí, David. es que no hemos hablado apenas de las familias, ¿no? Claro. Sí. Entonces, quiero decir, hoy por hoy es lo que nos queda. Nos queda la familia y siempre hablamos de 3 cosas, pero lo llevamos hablando desde hace 10, 15, toda la vida, ¿no? Que es el amor, el afecto, los límites que la familia tiene, y luego el ejemplo, ¿no? Como algunas más. Luego el control, el compartir tiempo. Cuando estamos hablando incluso del tema de las redes sociales, la idea de que no sean familias dimisionarias, es decir, una familia tiene que saber a qué se... Bueno, ya, esa es otra cuestión cuando hablamos de la ley. Todo el mundo dice que hay que hacer algo, el gobierno el primero, hay que hacer algo con las redes sociales, hay que hacer algo con el acceso a determinadas páginas, tal, pero nadie hace nada. Incluso ahora hay muchas voces que dicen que un smartphone es un arma de destrucción masiva, donde en manos de un niño puede pasar cualquier cosa. Pero nadie hace nada. Incluso se habla de hacer un símil parecido al del carnet de conducir. Si alguien hasta los 18 años no puede tener un carnet de conducir, alguien hasta los 18 años no puede tener un smartphone. Podrá tener un teléfono de estos de los antiguos, ¿no? y tal y cual, de los antiguos, pero nadie hace nada. O sea, todo el mundo habla de lo que está influyendo, lo que está pasando, porque ese es otro tema, lo que pasa en la adolescencia no es objeto de hoy, será para otro día, pero la cuestión es que al final no se hace nada. Entonces yo creo que hay que volver otra vez a la familia como el reducto, algo que queda ahí, que cuando todo falla, cuando la sociedad falla, cuando la política falla, cuando fallan realmente las leyes, cuando falla pues, la sociedad en general, pues que esté la familia pendiente de sus hijos constantemente. Jesús, Sandra, Loreto, David, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Todo un placer. Y aquí nos despedimos para la semana más Vigo Debate. Os esperamos. Adiós.